Bienvenidos, buenas tardes a un nuevo programa de Ágora Boletín Virtual. En esta oportunidad, quien les habla, Gustavo Fulco, les trae una nueva historia del colectivo bibliotecario. Ella es actualmente presidenta de FESABIR. Nos estamos comunicando desde España, diplomada en biblioteconomía por la Universidad de Salamanca, licenciada en documentación por la Universidad Politécnica de Valencia. Responsable del área de servicios y soluciones documentales de más medios, trabajó varios años en open source para bibliotecas, archivos y repositorios. Es también profesora asociada de la Universidad Politécnica de Valencia y consultora en el grado de Información y Documentación de la OSE. Como verán, tenemos el agrado y el placer de poder entrevistar y conocer más sobre la vida de Alicia Celies Carot. Bienvenida, Alicia. Bueno, muchas gracias. La verdad es que para mí es un placer hablar contigo, Gus, pero también con todos los colegas de Argentina, que sabéis que os tengo en muy buena estima. Así es, así es. Y aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerte en alguna oportunidad, en algún viaje que hiciste hacia Buenos Aires, sabemos de tu calidez y sabemos de tu experiencia y tu prestigio en el mundo bibliotecario, así que para nosotros es un placer poder conocerte un poco más. Gracias. Comenzamos, como siempre, en Ágora Boletín Virtual de una forma bien descontracturada, ¿sí? Queremos saber sobre tu vida, sobre tu infancia. Contanos un poco cómo era el lugar, la comunidad donde creciste, ¿sí? Si es en Valencia, si era en otra región, si era en Madrid, ¿dónde era que vos naciste? Contanos un poco cómo era tu casa, tu comunidad. ¿Qué hacía Alicia Celies Carot de pequeña? Pues mira, yo creo que Alicia Celies Carot de pequeña fue una niña afortunada. Afortunada porque vivió en un pueblo pequeño, 3.000 habitantes, 3.500, muy cerquita de Valencia, o sea, Sí. con la conexión con la ciudad y con familia en la ciudad, pero con la tranquilidad y la seguridad de vivir en un sitio pequeño. Pequeño, activo, cerca del mar, que esto también es otra de las cuestiones que para mí es importante y que crecí viendo el mar prácticamente a diario, y para mí eso es importante. Con 2 hermanos, que eso también eso enriquece mucho, porque éramos 3 en casa, andábamos a la gresca, siempre riñendo, siempre discutiendo, pero siempre ayudándonos y siempre juntos como seguimos ahora, ¿no? Y eso es también otra maravilla. Y eso también, para mí, de mi infancia, si me haces así recordar, pienso mucho en mis abuelos, porque mis padres trabajaban y estábamos siempre con mis abuelos. Entonces, fueron también como otros padres, ¿no? Y hicimos ahí ese grupo, y la verdad es que bueno, por eso digo que estoy afortunada. ¿Cómo se llamaban los nonos? ¿Cómo se llamaban tus abuelos? Es muy gracioso. Manuel y Manuela. Ah, vale. Se Y para pusieron de mí, acuerdo. se pusieron de acuerdo. Muy bien. ¿Y qué actividad podés rememorar, ¿sí? Que digas, yo con Manuel y Manuel hacía esto y a mí me flipaba, a mí me encantaba? Chiquita, ¿recordás alguna actividad puntual? Pues yo lo recuerdo como que me gustaba mucho, pero a ellos no les gustaba tanto. Y es que a mí me encantaba abrir sus armarios y sacar sus cosas y su ropa y sus fotos y su historia, y saber qué había pasado con este abrigo. Pero mi abuela, ya lo destrozaste todo, ya lo... Pero es verdad que era como acercarme más a su vida, ¿no? Y a mí eso me encantaba. Me encantaba estar en su casa y abrir armarios, cajones, todo. Quería saber todo lo que había ahí. Por lo que se te ve y que nos contás, y además porque te vemos así como apasionada, como nerviosa, digo, eras inquieta. ¿Tenías esta misma inquietud en el colegio, en el primario, o el colegio era otro mundo? No, siempre fue así. De hecho, las malas lenguas dicen, ¿no? Que yo era alumna aventajada porque siempre sacaba muy buenas notas, pero que los profesores estaban disgustados porque no podían premiar a las niñas que no estaban quietas, que hablaban muy alto, que, claro, era como la contradicción, ¿no? Es decir, las mejor nota, las más traviesas. De hecho, hay un amigo de mi padre que me ve por la calle y todavía me llama Ali la Travi, no digo más.
la Travi, que es traviesa, ¿no? La abreviatura de traviesa, porque Sí, sí, estaba sí, nos siempre imaginamos. siempre moviéndome, pero muy inquieta y siempre con muchas ganas de aprender, muchas ganas de leer. Cuando yo estaba en primaria, mi Sí. tío tenía una librería y eso fue una Ah, bueno. maravilla. Tenías como una descendencia hacia el libro, ¿no? Tenías como un Algo acercamiento. había. Me diste pie como para preguntarte si te recordabas de la lectura de cuando eras pequeña, pero bueno, teniendo un familiar que tenía una Sí, librería, era sí. accesible. Sí, no, bueno, y recuerdo mucho, sobre todo también, y con mi hermana, ¿no? Estas lecturas, mi hermana tiene 2 años más que yo, entonces siempre iba Sí, como adelantada, ¿no? Y recuerdo perfectamente hasta reñir, discutir por quién tiene un libro y quién otro, ¿no? Y recuerdo que teníamos algunos preferidos, no sé, ¿conoces Gloria Fuertes? Gloria Fuertes es una de las poetas españolas que ha hecho más poesía para niños, muy divertida, Pío López, el pollito miope, bueno, tienen y recuerdo eso, como que queríamos tener ese libro y lo peleábamos, ese sobre todo. Y después, un poquito más mayores, sí. yo creo que me quedaría, y recuerdo muchísimo la primera vez que leí Momo de Michael Ende. Y hoy sigue siendo, Alicia, tu género preferido literario, la poesía, ¿seguís siendo una romántica empedernida o No. atravesaste otros géneros? Me gusta mucho la poesía, porque me gusta Sí, mucho y la sigo, me interesa, pero es verdad que he tenido también momentos, pero me gusta más la ficción, me gusta mucho la más la ficción. ficción, la novela, y he de decir que durante mi juventud, porque ya no era adolescencia, ya era juventud, tuve ese momento de leer solo literatura hispanoamericana escrita por mujeres. Bien. Entonces he hecho y ahora pues estoy en un poco más de todo. Por ejemplo, volví a encontrarme con la europea, que no, pues de principios de siglo, pues no sé, Maurice Sartre, no sé, hay algunos que, pero sobre todo la novela, sobre todo la novela. Excelente. Y, a ver, hablamos un poco del colegio, hablamos un poco de tu contexto, de tus primeros acercamientos hacia la literatura, y pasó el tiempo, ¿sí? Creciste, y de repente llegó el momento de decir, bueno, me independizo, tal vez formo mi familia. ¿Cómo está compuesta tu familia en la actualidad? Pues solo tengo un niño, tengo un marido y un niño. Un Bien, perro, una tortuga. Estos también son mi familia, ¿no? obviamente. Sí, sí, sí. Entonces, tengo un niño de 7 años, Sí. tengo mi marido desde hace ya 20, creo, no 20 no, pero 17, muchos ya. Vale, un montón. Y sí, sí, sí. Amor Y verdadero. sí, de siempre. Bueno, de siempre tampoco, pero sí que es una pareja de largo recorrido. Ya venimos Sí, de largo recorrido, llevamos mucho tiempo juntos, en situaciones, yo en Madrid, él aquí, bueno, pues así, ¿no? El trabajo y la vida claro. te flexibiliza, pero bueno, desde que nació Diego, sí, mi hijo, estamos aquí viviendo ya en Valencia, yo ya no estoy en Madrid Y porque yo Diego, Diego, ¿qué edad tiene hoy? 7. 7 años. Y hablando, a ver, mi hija Sofía tiene 7 años y me siento como muy identificado con la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué acercamiento le estás dando hoy por hoy a Diego? ¿Ves que te recuerde a tu infancia o hayas incorporado con alguna temática o técnica nueva? A ver, bueno, primero que he tenido que incorporar a mi vida elementos que estaban completamente ajenos, como por ejemplo el fútbol. Yo ahora casi que como con Messi todos los días, porque además es del Barça. Muy Y, bien, muy y yo bien. no, vamos, por ejemplo, ese punto, o sea, el fútbol para mí no existía, no sabía nada de fútbol. Y ahora tengo que estar descargando cromos, complementando álbumes, Claro, pero, claro. pero fíjate, no sé si hay algunas cosas que yo mantengo. Por ejemplo, mantengo que mi hijo esté con sus abuelos, ¿no? Con mis Claro. padres entonces eso sí lo mantengo. Mantengo, no tener hermanos, pero mantengo que hay una relación muy estrecha con sus primos o con los hijos de mis amigos que tratamos como familia, ¿no? Esa parte, por ejemplo, la mantengo.
por supuesto, por supuestísimo, todo el tema de acercarse a la lectura y a los libros. Bueno, Claro. que sepas que la última vez que estuve en Buenos Aires nos leímos Dailam Kifki, que para mí es uno de los libros más maravillosos de Marilena Walsh. Además lo compré en edición facsimilar Sí. y bueno, y lo disfrutamos muchísimo. Por eso que compartimos también mucho la lectura, que es como yo hacía. Pero es verdad que es chico, que le gusta el deporte, Sí. que me ha tocado también ser ciclista, porque claro, esa parte era la que yo menos tenía trabajada, pero ahora ya me manejo con la bici, voy a todos los sitios con ella, ya es mi vehículo. O sea que, Alicia, seguías Carot de pequeña, deporte cero. No, yo hacía deporte. Hacías deporte también. Sí, pero no me gustaba. No me gustaba el enfoque de la competición, que esto también es una Vale. cosa que ahora, porque, por ejemplo, yo hacía atletismo, pero mi padre quería que yo fuera a competir. Y a mí esto es lo que no me interesaba nada. Es lo que O te sea, gustaba. no, Claro. ¿Y recordás, Alicia, cuándo fue que visitaste por primera vez una biblioteca? ¿Qué recordás de esa biblioteca? pues fíjate, ahí tengo mis sentimientos encontrados, porque A yo ver, ¿qué pasó? recuerdo perfectamente la biblioteca, vivo en un pueblo pequeño, te dije, ¿no? Y recuerdo Sí. perfectamente la biblioteca que había, la antigua, la biblioteca de cuando yo era pequeña, ¿no? De cuando tenía 7, 8, 10 años. Pero después hicieron obra, cambiaron el modelo, cambió el bibliotecario, cambió y ya ya no era la biblioteca donde yo me encontraba. Pero espero, cuando tuve 18 años y me fui a vivir a Salamanca, en Salamanca, no sé si conocen Salamanca, es una ciudad preciosa, Preciosa. está en Castilla y León, al lado de Portugal prácticamente, está justo al otro extremo, ¿no? de Valencia, Sí. y tiene una de las bibliotecas públicas para mí más impresionantes en España, que es la Biblioteca de la Casa de las Conchas. Y en esa biblioteca yo volví a sentirme querida, estando sola, entendida, porque era una biblioteca en la que yo podía coger un libro, sentarme en el suelo y ponerme a leer, que es como a mí me gusta, ¿no? O alféizar de una ventana y leer Claro. tranquilamente y nadie me decía nada, ¿no? Entonces, por eso guardo recuerdos de aquella primera biblioteca, pero era muy pequeña y no tengo esa imagen clara. Y el siguiente recuerdo de una biblioteca en la que yo me he sentido cómoda y me he sentido identificada con lo que hacen es esta biblioteca pública de la Casa de las Conchas en Salamanca. ¿Fue Alicia que llegó a tu vida la biblioeconomía o la idea o el surgimiento de decir, quiero ser bibliotecaria, me quiero dedicar a esto, quiero trabajar en una biblioteca? ¿Cómo llegó? Pues mira, te diré que llegó antes de lo que pueda, pero no por el amor a los libros. Esto lo digo siempre, de verdad. O sea, todo el Sí, mundo, la pregunta es, claro, ¿te encantan los libros? Por eso eres bibliotecaria, ¿no? ¿Te encantan los libros? No es eso, no es eso. O sea, fíjate, yo creo que tenía un poco de todo, ¿no? Yo soy de letras, bueno, no sé si el sistema educativo de entonces era igual que el vuestro, ¿no? Pero llegaba un momento en el sí, bachiller que nos separábamos a las ciencias y a las letras, ¿no? sí. Bueno, Pues acá es un poco más o menos parecido, es más a lo contable y lo humanístico, las letras. vale, pues yo era de la parte humanística, pero tenía muy claro que ni quería hacer historia, ni quería hacer filología, ni quería hacer Sí, magisterio, ¿no? Entonces, que eran bien, como los destinos claros de la gente humanística, ¿no? O el magisterio para dar clase, los historiadores o historiadoras y yo dije, no, es que me gusta todo eso, pero no quiero ser solo eso. Entonces, como te decía antes, igual mi hermana iba por delante, entonces cuando ella empezó a mirar las universidades, yo empecé a mirar también. Y vi biblioteconomía, pues ustedes dicen bibliotecología, bueno, pues sí. biblioteconomía y documentación. Y dije, ¿y esto qué es? Y entonces empecé a investigar qué facultades lo ofertaban y qué tipo de contenido. Y entonces dije, ostras, es que esto es un poco de todo. Esto es un poco de historia, esto es un Claro. poco de humanística, esto es un poco de, pues esto es, voy a probar. Y arranqué muy convencida y te digo que cuando cursé los estudios me convencí todavía más de que era exactamente esto lo que yo
o sea, no sabía definirlo porque no sabía que existía cuando era pequeña, pero, o sea, no sabía que existía esa carrera, ¿no? Esa universitaria, no la profesión la conocía, pero no la carrera como tal. Entonces, por eso elegí la carrera. Y con ¿Qué la fue carrera, de la carrera, qué fue lo que más te gustó? ¿No? Te digo, a mí me quedan 4 materias para recibirme de bibliotecario, ¿no? Yo tengo mi título de posgrado en comunicación, de grado en comunicación, pero bueno, a ver, también me fue conquistando al trabajar en una biblioteca, la bibliotecología, y digo, bueno, a ver, vamos a ver de qué se trata esto también. Y obviamente a mí me gusta mucho la parte de la historia de los procesos, siempre me cautivó la historia, y es increíble la historia de la formación de las bibliotecas, y saber desde cuándo llegaron las bibliotecas a la historia y a la humanidad, es increíble y apasionante. ¿Qué materia o qué es? A pues ver, fíjate, ¿qué curso te atrapó a vos? mira, pues hay dos cuestiones. La primera es que en España, sabes que los estudios están unidos, los de biblioteconomía y los de archivística. Es el Bien, mismo, son los mismos estudios. bien. Entonces, durante la carrera, a mí me gustaban más las asignaturas de archivos Oh, vale. y estaba más vinculada a esa parte de archivos. Pero la parte de archivo, de gestión de archivo moderno, no la parte histórica, me acercó a otro tema que me sigue interesando muchísimo hoy por otras vertientes, y es la ética de la información y el acceso Vale. a la información. Y toda la parte tecnológica también vinculada a ello, ¿no? Es decir, a todo el tratamiento para, pues eso, garantizar el acceso, abrir el acceso, es lo que una de las cuestiones que a nivel eh, teórico, digamos, a nivel más interesante me parece, no todas las vertientes, la parte ética, la parte de compromiso con el acceso a la información, la parte técnica de facilitar el acceso. Pero también es verdad que con todos los proyectos de Agenda 2030 y todo lo que estoy haciendo en Agenda 2030, el, el acercarte a las personas, esto es algo que, no, por lo menos en España, no está incluido en los estudios. Esta parte y esa parte más social o esa parte de la, pues por ejemplo ahora estoy muy también investigando mucho sobre la capacidad de las bibliotecas generando, o sea, el capital social, ¿no? El entramado, pues cómo las comunidades al final también se asientan, se relacionan y la biblioteca es la oportunidad para que eso ocurra. Toda esa parte en los estudios no está incluida. Si Pero no, acá en me hubiera España, apasionado. tanto en España como en Argentina creo que sucede lo mismo, y te lo digo como estudiante y te lo digo tal vez como docente en otra cátedra, ¿no? Pero es verdad que faltaría una materia o faltaría una dinámica en la cual al bibliotecario se le den herramientas como para trabajar en lo social, acercarse de otra manera al usuario, ¿sí? Y poder Totalmente. atravesar las necesidades del mismo de un montón de maneras distintas. Y vos hiciste mención recién a la accesibilidad, ¿no? Algo tan importante y pareciera primario y no lo es, No ¿no? lo es. No lo es. Y acá en Argentina estamos en este momento en el Congreso luchando por que se haga ley, ¿sí? El Tratado de Marrakech, creemos que es importantísimo. Ya fue aprobado por la Cámara Alta, ahora está siendo tratado en este momento por la Cámara Baja, ¿sí? Está en proceso y estamos muy ilusionados, aquellos que creemos que es imprescindible que se haga ley. ¿Cómo está esta dinámica de accesibilidad en España hoy? Bueno, yo creo que ahí, por suerte en España lo tenemos superado, tenemos implementado y tenemos además un organismo que es la ONCE, la Fundación Nacional de Ciegos, que ha hecho una labor y está haciendo una labor extraordinaria en esta materia. En las pasadas jornadas de FESAVIR hablamos de esto, hablamos del Tratado de Marrakech y hablamos de todo el trabajo de la ONCE. Y te diré que me parece increíble, pero aun habiendo implementado, o sea, aun teniendo el marco legal, teniendo una asociación, en este caso, un organismo de carácter nacional que está trabajando por esto, sobre todo, el sector editorial todavía, o sea, todavía tenemos que hacer grandísimos, o sea,
en un momento en el que la producción es casi toda digital, Claro, de nacimiento digital, ¿por sí, qué la ONCE tiene que seguir escaneando y pasando OCR a los libros? sí, Porque, sí, sí, claro, la ley les deja hacer esto. Claro, la ley, de nuestro marco legal, esto existe, la ONCE puede hacerlo y lo sí. hace. Pero, ¿y si los editores le facilitaran los ficheros digitales que tienen antes de imprimir? ¿No Exacto. adelantaríamos? Pues ese ecosistema todavía no existe. Ese punto todavía no. Pero sí que es Ese verdad que punto. el marco legal existe. Me faltaría también, aparte de que el sector editorial se abriera un poco y fuera más sensible al trabajo que está haciendo la ONCE en esta línea, me faltaría también el acercamiento, el conocimiento, no el acercamiento, el conocimiento de las bibliotecas de este marco. ¿Por qué? Porque ahora mismo, por ejemplo, FESAVID acaba de publicar una infografía, está en redes, es viral, para explicar muy brevemente qué es el Tratado de Marrakech y cómo aplica a las bibliotecas, para que las bibliotecas hagan uso en España. Exacto, Porque también es un poco el gran desconocido. Es decir, tenemos el marco, ahora nos falta que se exacto, conozca, que se exacto. implante, ¿no? Hay mucha desinformación también en cuanto a cuáles son nuestros derechos, ¿sí? Efectivamente, Y creo que efectivamente, está en nosotros también, como bibliotecarios, como comunicadores y como representantes de bibliotecas, trasladar esa información, ¿sí? exactamente. Pero en cuanto a FESAVID, ¿no? Vamos a poner en contexto para aquellos que no saben lo que es la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística, esta entidad que reúne colegios y asociaciones profesionales de todo España, ¿sí? Y representan a los profesionales de la información, documentación, tanto a nivel nacional como regional, también en ámbitos especializados, y es la representación de un colectivo general español. Vos sos presidenta hoy, ¿sí? Ocupás ese cargo tan importante. Contanos cómo tomaste este desafío en tu carrera profesional, Alicia. Pues mira, porque aquí, aquí hay dos cuestiones muy claves, ¿no? Una, que Sí, me impliqué mucho y fui presidenta de la asociación del colegio oficial de mi región, sí, por lo que, o sea, yo soy la valenciana del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana. Fui su presidenta durante 6 años y como el colegio es parte de FESAVID, empecé a relacionarme con el resto de asociaciones y de instituciones en España, ¿no? Pero es verdad que justo también en ese momento aparece la figura de nuestra querida Gloria Pérez Salmerón. sí. Y pues fue casi sin, o sea, no tuve opción. Ella dijo, vamos por aquí y ahora sigues tú. Y yo dije, ¿y esto cómo hago? ¿No? Fue un poco, a ver, no, esto lo cuento en el proceso, te lo cuento también así, de una forma tan coloquial, pero fue un poco así, ¿no? Es decir, estuve participando con ella, estuve trabajando con ella, y entonces un día me dijo, mira Alicia, tienes que dar el salto. Esto que hemos arrancado, esto ¿Cómo que hemos decirle que no a Gloria, además? Claro, bueno, Imposible. esta es la otra. Este es el punto dos, ¿no? Pero fue así, ¿no? Fue que dijo, pienso que ya que hemos trabajado tanto, que tienes tanto conocimiento, tienes la visión, pues ya yo me marcho a ser presidenta de IFLA y ya te dejo a ti con esto, ¿no? Y fue un poco... fue un reto grande porque ya sabes que el listón estaba muy alto, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, sí. este punto fue un reto, pero también creo que le estamos dando un enfoque. Fíjate, Gloria nos hizo la proyección internacional, ¿no? Yo también lo veo así. Gloria nos hizo la proyección internacional, me enseñó y me ha enseñado bueno, y me enseña cada día cosas que son de este nivel. Pero a la vez nosotros intentamos también, y el equipo que estamos ahora, trabajar de una forma muy unida con todas las asociaciones. Somos 20 asociaciones distintas, Claro. regionales o especializadas. Entonces, estamos intentando que FESAVID de verdad ocupe ese terreno intermedio, o sea, ese terreno nacional, Sí, donde tengamos esa proyección internacional, que ya la hemos conseguido y tenemos que mantenerla, y eso sí. es así, pero también fortalecer el tejido, fortalecer lo que tenemos, las asociaciones que están de verdad en los territorios. Ahora estamos intentando una colaboración no tan jerárquica, FESAVID, asociaciones, sino más horizontal, más de relación tú a tú. Obviamente, FESAVID tiene esa responsabilidad, esa representación.
Y yo me siento cómoda ahí. O sea, todo venía un poco como al principio decía, madre mía, si tengo que estar en esta representación, pues igual esto me viene grande. Pero es verdad que como luego me siento, nosotros decimos, no sé si esta expresión se utiliza, pero yo me arremango y me pongo a Sí, trabajar, ¿no? O claro, sea, claro que sí. entonces esto es lo que he hecho. Entonces, no, fue un salto, es verdad, fue un reto, pero yo creo que, pues que poco a poco, ¿no? Alicia, en cuanto a la Agenda 2030, sabemos que venís llevando a cabo un trabajo excepcional, ¿sí? Es un trabajo arduo, es un trabajo que lleva mucho esfuerzo, pero contanos 2 puntos que quieras destacar de esta Agenda 2030, de lo que estés trabajando o de lo que hayas trabajado y vos creés que es necesario destacar en cuanto a este trabajo en equipo. Pues mira, fijaos, la Agenda 2030, bueno, además invito, no sé si estamos en proceso del curso o no, o tal, pero invito al curso que organiza la Biblioteca del Congreso y en el que participo también Claro, claro. con Mauro. Sin ninguna duda. La próxima pregunta es sobre este curso, ¿sí? Así Vale, que perfecto. Pues entonces ahora lo no sigo desarrollás, por ahora lo ahí, desarrollás. no sigo por ahí, pero más allá de entrar en el contexto de la agenda como tal y cómo podemos participar las bibliotecas, para mí la Agenda 2030 me ha abierto la visión del mundo en un sentido muy amplio, ¿no? Y ahora he participado en eventos, me he relacionado biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Wow. ¿Qué era, no? O sea, hay Sí, tantos tan conceptos. importantes, Trabajo tan abarcativos y decente, tan importantes. trabajo decente, reducción de desigualdades. Claro, esto en el día a día bibliotecario lo vemos por la gente o por lo que tenemos, pero Claro. analizarlo como la generación de políticas para ponerle solución en coherencia, para mí es pues eso, ha sido todo un descubrimiento, ¿no? O relacionarme con todos los agentes que están implicados en temas de Agenda 2030. Por ejemplo, yo siempre digo, los bibliotecarios no hablamos con porcentajes y cuando llegan los ecologistas tienen los datos así a primera. Entonces, es conocer el mundo, pero también conocer otras formas, ¿no? de trabajar, otras perspectivas. Yo creo que la Agenda 2030 es un marco perfecto para aprender de todo eso. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y como bien mencionaste vos, y me das pie, ¿sí? Sí. Lo manejamos bastante bien esto, ¿eh? Hay una conexión de entrevista. Muy bien, Alicia. La Biblioteca del Congreso de la Nación, ¿sí? En colaboración con FESAVID, su presidenta, lanza ahora un curso online, ¿sí? De Agenda 2030 dirigido a profesionales, estudiantes y trabajadores del área de la bibliotecología con carreras afines. Contanos un poco por qué ningún bibliotecario se puede perder este curso. Pues mira, no voy a utilizar ni mis palabras ni las de Mauro. Me voy a quedar con las palabras de Gonzalo Oyarzún. No sé si le conoces, estuvo en el Servicio de Bibliotecas de Chile y Gonzalo es también una persona a la que merece mucho la pena escuchar, siempre tiene muchas cosas interesantes que decir. Y él dijo una frase en una conferencia en España que la voy a coger para explicarte por qué ningún bibliotecario se debe perder este curso. Porque una biblioteca que no cumple, que no contribuye con todos y cada uno de los 17 objetivos, es una mala biblioteca. Y es que es así, o sea, realmente es así, es decir, es que todos los temas de la agenda, la información, el acceso a la información es transversal en toda la agenda. Así es. No es solo por el 1610, es porque es transversal. Entonces, no nos lo podemos perder porque es un nuevo marco político, esto no podemos olvidarlo, o sea, es un nuevo marco político en el que Sí. contextualizar nuestros servicios. Y esto es importante, por eso nadie se lo puede perder, porque si nos lo perdemos, nuestras bibliotecas pueden que no sean buenas. No, esto es broma, ¿eh? Pero sí que este concepto es que todas las bibliotecas tenemos que responder, ya estamos respondiendo y tenemos que seguir respondiendo. Esta es la idea de lo atractivo del curso. Y Así es. para Entonces aprender, vamos a invitar nuevamente a todos aquellos a partir del día 30, ¿sí? de este mes, exacto. a través de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, entrando a la web de la biblioteca, pueden inscribirse, es gratuito, es abierto a toda la comunidad bibliotecaria y afín, ¿sí? Y es realizado entre la BCN y FESAVID.
y Alicia Seyescarot, Mauro López Ollanarte, les van a dar toda la información en cuanto a Agenda 2030 y ODS que estamos necesitando. ¿Sigues, Alicia? Así es. Lo vendí muy bien entonces. Entonces, Perfecto. continuamos. Sabemos las diferencias en cuanto a contexto, ¿no?, social y económicas que hay actualmente entre América Latina y Europa. Entonces, más allá de lo que sucede actualmente con el COVID a nivel mundial, ¿sí?, haciendo ese paralelismo, abriendo ese paréntesis, quisiera saber cómo interpretás desde tu punto de vista el desarrollo de la región América Latina, ¿sí?, en cuanto al colectivo bibliotecario, y cómo crees que se puede potenciar nuestra labor o qué medidas se pueden adoptar a corto plazo para crecer. Las preguntas del principio eran más fáciles. Vamos a volver a las preguntas del principio. Esto se está complicando ya. Bueno, miren, a ver cómo contesto. Bueno, primero, siempre me ha parecido, y es una cosa que he admirado mucho del colectivo de América Latina, cosas que a lo mejor no veo en mí, pero tampoco en muchos de mis compañeros en España y en Europa, y es esta parte reflexiva, esta parte de cuestión, o sea, esta parte de pensar, porque nosotros a lo mejor, siento muchas veces que somos más, hay que responder, hay que hacer, hay que mover, pero a veces no nos paramos a pensar. Y esto también hace que, entonces, para mí una de las fortalezas del colectivo en Latinoamérica, en general, pero muchas asociaciones, por ejemplo, también he tenido mucha relación últimamente con Ascolvi, que es la asociación colombiana, y creo que son gente reflexiva y por tanto son gente de principios y convencida. Y esto es de verdad y con valores, ¿no? Y esto es una cuestión muy importante, porque ser bibliotecario no es solo ocupar un puesto o un, en España decimos funcionario, ¿no? Es decir, tener un trabajo ya para toda la vida. No, aquí es el compromiso por una profesión. Y eso, en España esto nos cuesta, ¿no? Yo siempre digo, la diferencia es, ¿soy bibliotecario o trabajo en una biblioteca? Claro. Esta es la. Entonces, yo creo que el colectivo latinoamericano sí está muy convencido, muy identificado con su profesión. Hay otra parte que para mí también es muy interesante y le veo mucho potencial, o sea, estamos hablando todo el tiempo de las ideas, esta parte de reflexión es una, pero la otra también es esta parte más social, más la aplicación de la profesión hacia lo social. Nosotros Sí. también hemos tenido una variante, una apuesta como muy técnica, ¿no? Como muy de la teoría de la disciplina, muy la teoría de los procesos, ¿sabes? Muy esa parte tan... Sí. Y en los estudios que hablábamos antes se nota mucho, ¿no? Nosotros tenemos toda esa parte técnica de la profesión. Y aquí hay una parte más social. También he estado en Costa Rica en partes pues como intercambio con las universidades, y también los alumnos he visto eso, y en la aplicación de cómo funcionan los estudios he visto eso, ¿no? Esa relación más con la comunidad. Sucede actualmente en España algo como lo que está sucediendo acá. Actualmente las bibliotecas, y ya desde hace algunos años, se han transformado no solamente en bibliotecas y en lugares de accesibilidad a la información, sino se han transformado en centros culturales, en espacios en los cuales conviven con las muestras, con obras de teatro, con obras de arte, con clases de baile, lugares de contención académica. ¿Esto sucede solamente en Argentina, en Latinoamérica, o en España también sucede que, dependiendo de la región, la biblioteca es un espacio cultural abierto o sigue siendo un lugar un poco más estructurado en cuanto a el silencio, el espacio y la meditación? A ver, aquí voy a contestar dos cosas. Es decir, lo están menos de lo que me gustaría. Vale, vale. O sea, hay una parte, fíjate, aquí hay una reflexión para mí muy interesante, y es la siguiente. Y el otro día, hablando con Luz Estela de Medellín, Sí, que mañana tenemos una conversación en un festival que hay en España, sí. hablando con ella, el otro día lo hablamos. Es decir, en España todavía está la política bibliotecaria cuando está vinculada al fomento de la lectura.
Entonces, esta visión de santuarios sagrados, ¿vale? Persiste más de lo que me gustaría. Pero eso no quiere decir que no haya ejemplos muy honrosos de lo que nosotros llamamos, en mi colegio, en el colegio regional, hicimos una campaña que invito también a que está todo en castellano y en valenciano, o sea que lo van a entender, que le llamamos bibliotecas inquietes, ¿no? Y bibliotecas inquietas. Sí. Esa idea de bibliotecas inquietas es eso, es esa biblioteca que no es un contenedor de libros, que es un espacio de creación, que es un espacio para compartir. Y estamos luchando mucho para que en las políticas bibliotecarias se identifiquen las bibliotecas así. Y cuando digo en las políticas bibliotecarias, digo a nivel presupuestario, a nivel de gestión, a nivel de espacio, ¿no? Esta parte es algo que en España, salvo honrosas excepciones de grandes ciudades o de redes de bibliotecas que tienen mucha inversión y mucha visión desde hace mucho tiempo, ¿vale? Estamos hablando de bibliotecas donde todavía prima el silencio, prima el... Y esto hay que empezar a romperlo. Se está empezando a romper. Hay otro proyecto muy interesante en España que está sucediendo y que se hayan apuntado más de 3.000 personas. Esto es no es abierto, pero se han apuntado, es el de laboratorios bibliotecarios. Es el de plantear, con una metodología de innovación social, en realidad, plantear que las bibliotecas pueden ser espacios de innovación social, espacios de intercambio. Entonces, esto ya rompe con el silencio, rompe con el binomio, ¿no? El binomio libros-biblioteca, que, ojo, está muy bien y tiene que seguir estando, pero a día de hoy el conocimiento, la cultura, la información no solo está en los libros, y hay que tener espacio para todas esas dimensiones en las que está en la cultura y la información. Hay que pelearlo, ¿eh? Porque los políticos, por ejemplo, a nivel municipal o a nivel más pequeño, hay mucho político que tiene una idea muy clara de lo que es la biblioteca y no va por ahí. Y entonces esto hay que seguir peleándolo, ¿no? Esta parte. Alicia, para ir finalizando y agradecerte obviamente por tu tiempo y por tu buena predisposición, y aparte siempre es un placer escucharte y aprender de vos, ¿sí? Tenemos el placer, junto con la Biblioteca del Congreso de la Nación y el orgullo de recibir a Gloria, ¿sí? Allá por mayo del 2019, y también te recibimos a vos. ¿Sí? Y tuve en lo personal el placer de poder entrevistar a Gloria, a Gerard y a vos también, y poder conocerte en persona. Y en aquella oportunidad celebramos la segunda reunión presidencial, ¿sí? Bajo el lema de Motores del Cambio, Bibliotecas y Desarrollo Sostenible. Y contanos cómo fue que te sentiste en aquella experiencia de visitar Buenos Aires y de reunirte no solamente con el colectivo de Argentina, sino con el colectivo latinoamericano. Claro. Bueno, ahí es que a mí, en ese viaje, a mí también me pasaron muchas cosas también a mí en lo personal, en ese viaje. Voy a intentar hacer orden, ¿no? Pero cosas importantes. Celebré mi cumpleaños, ¿recuerdas? Era mi cumpleaños. Recuerdo, es verdad. Era mi cumpleaños. Es verdad. Y no me sentí ni sola ni para nada. O sea, me sentí absolutamente querida y absolutamente abrazada, ¿no? Y esto fue para mí una maravilla. Pero fíjate, Alejandro Santa, conocer a ese señor, así, tal cual, escucharle, ver que es capaz de estar a este nivel, pero también es capaz de ir corriendo a comprarme un CD para que yo tuviera un disco de tangos y me lo llevara a mi casa. No es así, Alejandro es así. Digo que yo lo puedo disfrutar como jefe en el día a día, y es así, es un apasionado por lo que hace. Pero, o sea, estaba hablando con Gloria, con Gerald y con el ministro y ya de repente se fue corriendo para comprarme ese disco y traerme, y para mí fue, bueno, espectacular también, ¿no? Esa visión, ¿no? Conocer la Biblioteca del Congreso fue otra de las cuestiones que para mí fue una maravilla, toda esa labor que hace, todo ese trabajo, porque además, fíjate, las bibliotecas parlamentarias, la visión que nosotros tenemos es una visión más de bibliotecas jurídicas, bibliotecas administrativas, ¿no? Sí. Y la labor tan de biblioteca pública, ¿no? Y tan de acercamiento que hace la Biblioteca del Congreso fue increíble. Conocer a Alicia de Uruguay también, que lo conocí ahí, que llevábamos Divina, años.
que llevábamos años hablándonos por Twitter pero no nos conocíamos físicamente, pues también fue Mauro López, también le conocí ahí. O sea, para mí fue de verdad toda una experiencia, y contaré una anécdota porque Vale. para mí fue genial. Y claro, cuando estuvimos ahí, la situación política en Argentina era complicada y estaba en una situación pues a mí me impactó porque la vez anterior que había estado en Argentina vi un país más rico, más abierto, más, no sé, y era un poco, pero yo con todo veía esa ciudad tan bonita, Buenos Aires, veía paseaba por las calles y un día quise coger un taxi y estaba un taxi allá lejísimos, pero me vio y hizo una maniobra así rara y yo dije, ay Dios mío, este taxi, ¿qué va a pasar? Y el taxista me dijo, es que vi esa sonrisa desde allá lejos y dije, a esa que sonríe la llevo yo. Y claro, y dije, no, pero fue de decir, ostras, y él me explicaba que había mucha gente triste, que había mucha gente y que eso era, y que él necesitaba alegría en esta, o sea, por eso te digo, ¿no? Esa búsqueda del optimismo, búsqueda de la supervivencia, búsqueda de, qué maravilla, ¿no? Qué capacidad, eso para mí también fue, pues por eso que dices, ¿no? Que es verdad que vivimos en áreas y en mundos completamente, o sea, no distintos, pero sí que es verdad que es muy diferente, ¿no? En eso. Y me hizo mucha gracia esa resiliencia, ¿no? Esto de me busco como sea posible para estar yo también contento, ¿no? Este día. Por eso digo que para mí ese viaje ahí hubo muchas cosas en lo personal y en lo profesional que me interesaron. Yo creo que también abrió también mi relación con el resto de presidentes, de personas que representan a las asociaciones profesionales, ¿no? Entonces estaba Gabo en Chile, bueno, había muchísimos colegas con los que empezar a hablar también, porque pues para poder establecer también relaciones y empezar a mover cuestiones y apoyarnos, ¿no? Sin ninguna duda. Última pregunta, Alicia, y agradecerte nuevamente. ¿Una cuenta pendiente? Muchas. Una cuenta pendiente, dice. Tengo muchísimas. Mira, Elegí una para cerrar. Pues la Feria del Libro de Guadalajara. Vale. Porque la de Buenos Aires sí la conozco. Muy bien. Y esa es una cuenta que ya he ido dos veces que ya me voy y no he podido ir. Y no he podido. Bueno, o sea a ver si la próxima estás ahí y a ver si nos podemos encontrar en Guadalajara, Alicia. Claro. Mirá, qué lindo claro. sería. O ¿Sabes qué te voy a pedir? Dime. Que vos misma hagas la venta del programa, pero ¿sabés qué? En catalán. ¿Y más? Tenés que decir, el próximo jueves no te pierdas la entrevista a Alicia Seyés Carot por Agra Boletín Virtual. Ok. Vale. Bé, el proper dijous de vesprada no vos perdeu el boletín de Abgra amb l'entrevista amb Alicia Seyés. Está espectacular, excelente, excelente. Bueno, ha sido un placer, Alicia, como siempre, poder escucharte, poder aprender de vos, ¿sí? Poder verte sonreír, así que muchísimas gracias, Alicia. Bueno, a ti de verdad, Gus, que para mí es también un ejemplo de ánimo, de impulso y hay que seguir. Muchos besos, muchos abrazos y nos vemos. Gracias, Alicia, gracias por tus palabras y déjame agradecer a quienes hacen posible este programa, ¿sí? A Jessica Castaño, quien lo produce, lo edita y hace que salgamos todos bonitos, a Carolina López Escondra y María Silvia Lacoraza, quienes conducen la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina, y quien te habla, Gustavo Fulco, te espera la próxima semana con una nueva historia desde Agra Boletín Virtual. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como yo. Adiós. Sí. Venga, un abrazo.